Iniciamos, maestra. Buenos días a todos. Esperamos que este tiempo en que no nos hayamos visto todo esté bien en su familia. El día de hoy vamos a tener una plática con el doctor Gabriel Moreno Sánchez y me voy a permitir leer un poco porque es mucho de su currículum. Es, como diría mi buen amigo Vicente Solís Arana, hecho en CEU, ¿sí? Con licenciatura, maestría y doctorado en Derecho por parte de la UNAM, profesor en licenciatura y en posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM y en diversas universidades e instituciones como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, autor, entre otros libros, de nulidad procesal, colaborador de diversas publicaciones, miembro del Colegio de Profesores de Derecho Civil y del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Civil. Es abogado postulante de 1990 a la fecha. Tenemos por otro lado, que nos va a hacer favor de acompañarnos, maestra, bienvenida, la maestra Susana Molina Vázquez, a quien le cedo en este momento la palabra. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Maestro Gabriel, un placer, doctor, un placer tenerlo con nosotros, doctor. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, maestra amada, maestro, doctor Gabriel, a la Facultad de Derecho. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy, pues vamos a tener una conferencia muy importante, muy interesante con relación al tema del divorcio. Aquí me gustaría hacer un poquito de un análisis social que hay. Si bien es cierto, los matrimonios están a una tendencia hacia la baja, también lo es que los divorcios están teniendo una alza bastante fuerte. El INEGI tiene registrado aproximadamente 150,000 casos de divorcio en toda la República Mexicana, algo que nos hace ver la crisis familiar por la que se está pasando, la crisis en pareja que se está teniendo y quizás la facilidad que tenemos ahora para tramitarlo en razón de que tenemos divorcios ya sin expresión de causa, en donde ya no tenemos que acreditar una causal para esperar una sentencia de divorcio como era antes con el divorcio necesario. Ahora basta con que una de las partes solicite el divorcio para que el juez determine la disolución del vínculo matrimonial, dejando a salvo sus derechos en caso de que no haya un convenio con relación a los menores, a los bienes y a todo lo relativo a la pareja y al matrimonio. Pero ¿quién mejor para que nos dé una más amplia explicación y conocimiento de esto que el doctor Gabriel Moreno Sánchez? Gracias. Muchas gracias, maestra Susana Molina. Gracias, maestra Amada Gaitán, compañera desde tiempos de la pasantía. Agradezco asimismo a la dirección de la Facultad de Derecho, al doctor Raúl Contreras Bustamante, la instrumentación, la posibilidad de estos espacios para el Colegio de Derecho, al que me honro también de formar parte. Y pues entraremos, dado el tiempo, ya tenemos 6 minutos y en lo que manifestamos esto, ya van 7. Entonces vamos sobre el tema. Muy cierto lo que dice la maestra Molina. Fíjense ustedes que en 2018 se ingresaron al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 22,989 solicitudes de divorcios incausados. De enero a noviembre de 2019, porque son las estadísticas que tenemos, dado que la cercanía con el año 2020 y que estuvimos trabajando hasta el 13 de marzo de este año. Bueno, de enero a noviembre de 2019 fueron 21,720 las peticiones de disolución del vínculo matrimonial, tan solo en la Ciudad de México. Imaginemos que si de enero a noviembre de 2019 se ingresaron un total de 91,252 asuntos familiares en total, contando sucesorios, asuntos relativos a la afiliación, a la patria potestad, etcétera, etcétera, pues los divorcios incausados importan aproximadamente un 22% del total de asuntos ingresados a los juzgados familiares.
Pero de esos, imaginemos también que 28.592 se resolvieron en sentencia definitiva y 16.245 por sentencia interlocutoria. En promedio, solo el 20% del total de asuntos se resuelve mediante convenio, conciliación, con conciliación o con mediación. Entonces, ¿dónde queda el espejismo del divorcio express, denominado, pues es una denominación jurídica, pero socialmente así se conoce también como divorcio incausado o divorcio sin causa, que tiene como mayor ventaja aparente la tramitación sencilla? Basta presentar una solicitud bilateral por ambos cónyuges o unilateral cuando el otro no desea disolver el vínculo, acreditándose con el acta de matrimonio ese vínculo, detallar los nombres de los hijos, probar su filiación con las copias certificadas de actas de nacimiento, exhibiendo una propuesta de convenio, pues detallando guarda y custodia de los menores, régimen de convivencias y visitas, pensión alimenticia, disolución de sociedad conyugal, compensaciones procedentes, pues pueden ser pensiones compensatorias resarcitorias o pensiones compensatorias asistenciales. Y bueno, después de ello, cuando es bilateral, pues excelente, muy idóneo, se aprueba, en su caso el juez, si lo cree, si lo estima ajustado a derecho, lo aprueba en sus términos y lo eleva a la categoría de cosa juzgada. El problema viene después. ¿Por qué razón? Bueno, principalmente la responsabilidad de los cónyuges. Dado que se disuelve un vínculo matrimonial y no tenemos una preparación emocional, personal, afectiva, cultural, cívica, de respeto, desde los mismos hogares. Entonces vienen después los problemas en el cumplimiento del convenio, en las particularidades sobre lugar, monto de la pensión alimenticia, incrementos, no lo vamos a creer, pero lugar y monto en donde debían depositarse esas pensiones, lugar y especificaciones para recibir a los hijos, para restituirlos a la cónyuge, normalmente quien ejerce la guardia y custodia, régimen de vacaciones, de tantas cuestiones sobre esparcimiento, y ahí vienen pues más de 30 problemas sobre los que vamos a abundar en un momento, esperamos nos dé tiempo, en los que encontramos esas causas. ¿Por qué decimos si es un divorcio supuestamente un procedimiento sumario, sumarísimo, abreviado, de concentración de el conocimiento y que debiese ser resuelto bajo los acuerdos de los cónyuges? ¿Por qué encontramos por lo menos esas 30 problemáticas que vamos a listar? Bueno, pues nosotros decimos, quizás sea por la apuración de los cónyuges para dar término a la relación matrimonial, para hacer borrón y cuenta nueva, para reiniciar otra etapa de sus vidas, para olvidarse de malos momentos del pasado, o porque también en ocasiones, pues, hay abogados un poco a formación, improvisados, que desean sustanciar el procedimiento, incluso al costo que parezca más atractivo para los solicitantes, y dejan en el aire todas las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. Veamos. Dificultad para concluir con los efectos de la disolución del vínculo matrimonial. Decimos, de origen, falta de disposición, de actitud asertiva, resiliente, proactiva, de tan solo uno de ambos cónyuges. Eso fomenta la tardanza en la conclusión, en la ejecución de la disolución matrimonial. De modo que ahí tenemos una segunda causa. No solamente son los abogados improvisados, los abogados que pretenden llevar el procedimiento a los menores costos y en una semana o en 15 días obtener la disolución del vínculo. Eso no tiene problema. El problema son los efectos. El problema son la atención, las responsabilidades que tenemos como padres. Y entonces, cuando ya se tiene incluso aprobado el convenio, pues falta actitud proactiva para cumplirlo. Pensión, convivencia, visitas, restitución de los menores, permisos para que viajen fuera del país, tratamientos médicos, actividades escolares, un sinfín de cuestiones que por falta de esa actitud, pues tenemos
que el procedimiento no se acabe. Es 80% de juicios de divorcio incausado que no se terminan anualmente, vienen engrosando los archivos de los juzgados, de las salas familiares, de los tribunales federales. ¿Por qué? Porque en ocasiones se forman tomos y secciones en aras de que el divorcio es de 2017 y la disolución de la sociedad conyugal o el incidente de cumplimiento de alimentos o el incidente de cumplimiento de régimen de visitas o incluso una controversia para solicitando la pérdida de la patria potestad o el cambio de régimen de convivencias y visitas, o el incremento de alimentos, o la cancelación de pensión. Caray, cuántos problemas. Y se piensa que es el juzgado el que debe resolverlos. No, no es así. Estimamos que al final daremos una conclusión al respecto sobre esto. Si vamos sobre el segundo caso, falta de cultura en la legalidad para la disolución de la sociedad conyugal, tristemente debo decirles que me he encontrado con asuntos de 2005 en los que no se ha disuelto la sociedad conyugal porque el abogado no sabía para dónde, no sabía cómo promover una notificación para ejercitar el derecho del tanto en un bien que es propiedad común de los cónyuges y así incluso promover un incidente de venta pública de dichos bienes y o una actualización de pensión alimenticia. Y seguía cobrando honorarios. Ahí tenemos un problema también complejo, no solo de a veces los cónyuges, las partes o los excónyuges acuden al despacho pensando que el despacho les va a resolver todo. No, desafortunadamente debemos contar con esa cultura de legalidad para la disolución de sociedad conyugal y también para solicitar las pensiones compensatorias, que a veces de un lado son o excesivas o del otro lado quieren ser ridículamente menores o reducidas. El tercero, persistencia en el uso de los bienes que son comunes por uno solo de los cónyuges. Imaginaos los casos en los que tenemos un departamento en sociedad conyugal o incluso que pertenece a uno de los suegros y bueno, pues no tienen dónde habitar los menores y el cónyuge que ejerce la guardia y custodia. ¿Cómo entendemos eso? ¿Con qué soluciones alternativas lo tendremos y qué sucederá al paso de los tiempos? Me ha correspondido también, ahora recuerdo un asunto de hace 20 años en divorcio, cuando una de las hijas gozaba de pensión alimenticia, después de 5 o 8 años acude el cliente de nuevo al despacho y me dice, señor licenciado, es que mi hija no solo ya concluyó la carrera y tiene un trabajo, sino ya está viviendo en unión libre con su pareja. Yo creo que ya no tiene derecho a la pensión alimenticia. Y hemos tenido que promover incidente de cancelación de pensión alimenticia. O más bien ahí incluso, recuerdo que se trató de un juicio ordinario porque la hija antes de contraer el matrimonio era menor de edad. Ya después, pues incluso tenía vida independiente, ya no necesitaba la pensión alimenticia. Esos intrincados problemas, ese hecho de que, en ocasiones los juicios familiares sean, grosso modo, la mitad de los juicios civiles en los que se controvierten propiedades e intereses económicos, nos deja ver el drama de la realidad mexicana en la familia y la reducción de los valores, el relajamiento de la cultura del civismo, del respeto, de la solidaridad, de la afectividad, de la recomposición de los intereses y de las relaciones interpersonales una vez que se da el divorcio. Entonces, no solamente son los cónyuges, los abogados, sino a veces también los hijos cuando cumplen la mayor edad y desean continuar gozando de una pensión que ya no merecen. Vamos a ver el cuarto, falta de recursos económicos para dividir bienes comunes. Sabemos que después de la disolución del vínculo matrimonial es necesario promover el incidente de disolución de sociedad conyugal o incluso una cesión de derechos sobre algunos bienes inmuebles, sobre todo, pero los cónyuges en ocasiones carecen de recursos para la escrituración que importa 7, 8, 9% del valor comercial de los inmuebles. Entonces lo dejan así y sucede que pasan 20 o 30 años y el inmueble quedó
pues en la sociedad conyugal ya extinta, ¿dónde vamos a encontrar ese expediente? Si tuvieron la suerte que no lo destruyeran, porque pues en la clasificación de los expedientes de papel, en ocasiones se redestruyen algunos que no debieran, ya tenemos un problema muy grave ahí para disolver, para dividir esa propiedad. Y en ocasiones ya no solo se promueve, pues ya no se promueve una disolución de sociedad conyugal, sino incluso un juicio sucesorio, porque uno de los cónyuges ya falleció. ¿Ven? Quinto, falta de disposición de las partes para pactar una fórmula precisa de aumento en la pensión alimenticia, o falta de disposición del deudor alimentario para cumplirla. ¿Qué ocurre? Que normalmente se pacta sobre el incremento de la pensión, sobre el índice, sí, la elevación que tenga el índice nacional de precios al consumidor. ¿Por qué no se pacta en porcentaje? Y se obligan a pagarlo así anualmente con un 5% de aumento, con un 10%, dependiendo, o acreditándose las necesidades. Muchas ocasiones el deudor alimentario se niega a reconocer que los hijos cuando van creciendo, pues van aumentando en gastos escolares o tratamientos médicos u otras alternativas de educación. Y pues se pretende continuar administrándoles a 10 años del pacto de pensión lo mismo. Entonces, pues eso es una verdadera falta de actitud y de conciencia del deudor alimentario. También tenemos el otro caso en el que, por ejemplo, una cónyuge promueve el incremento de pensión alimenticia porque deliberadamente inscribió a una de las hijas en una universidad particular de montos de colegiatura muy altos, siendo que pues el padre ya había padecido afecciones cardíacas. Entonces, los abusos no solo se dan por parte del deudor, sino también los pretende a veces el acreedor alimentario. Ya no sabemos si por venganza o por hacerse mayores recursos económicos, por materialismo, por tantas cuestiones. Sexto, falta de disposición para cumplir el convenio de resolución sobre guardia y custodia y régimen de convivencia y visitas. A veces tenemos que los cónyuges dicen, no pasó a las 9 de la mañana, ya no le abras a las 9:10. O cuando lo restituyen, una hora después, dicen, no, es incumplimiento y te voy a estar esperando con una patrulla afuera del domicilio con el convenio porque estás sustrayendo a los menores. A ese grado. Llegan a presentar denuncias para la formación de carpeta de investigación ante la Fiscalía del Menor o Fiscalía de Asuntos Familiares. Séptimo, dilapidación o ocultación de bienes comunes o propiedad de alguno de los cónyuges. Cuando tenemos un negocio, una pequeña sociedad de facto, de repente desaparecieron los bienes. ¿Qué sucedió con ellos? No había constancia que se hubiese formado esa sociedad y uno de los cónyuges de manera abusiva dispuso de los mismos. O el otro lo permitió. Bueno. Octavo, falta de rendición de cuentas sobre empresas, sociedades formales o de facto mal administradas por los cónyuges y ex socios. De repente, aun cuando se otorga se constituye una sociedad anónima o sociedad civil por parte de los cónyuges, sabemos que la práctica es el capital social, se trata de 50,000 pesos que en este caso se exhiben y quedan en resguardo del tesorero. Pero sucede que la sociedad importa 10 o 15 millones de pesos. ¿Cómo vamos a comprobar esos ingresos? Estados financieros, reflejo de pasivos, contabilidad de la empresa, pero es muy difícil cuando tenemos incluso duplicidad en ese sentido, en el ámbito financiero. Complicado, ¿no? El noveno, abandono o falta de mantenimiento mínimo de bienes muebles o inmuebles, cuando se dejan pagar facturas, tenencias, derechos de verificación sobre los vehículos tan solo, ¿verdad? O cuando incluso pues se regalan al señor del fierro viejo algunos objetos que eran propiedad de uno de los cónyuges. Entonces, ¿todo eso qué significa? Falta de respeto, falta de civilidad, falta de cumplimiento, cultura de la legalidad, solidaridad. Entonces, los factores son múltiples. Divorcio express no cumple con sus funciones cuando no hay participación de partes y de terceros.
Estábamos en el 10º, omisión y cumplimiento de contratos que provoca pérdida de garantías prendarias o hipotecarias. Pues bien sabemos, cuando un departamento se ocupa como domicilio conyugal, sale el deudor hipotecario y dice, bueno, perdí el trabajo, ya no puedo pagar el crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Que a los 2 años, pues se está notificando el juicio especial hipotecario, y al tercero se remate el inmueble, al cuarto ya están promoviendo una desocupación, cuando esa ocupación quizá formaba parte de la pensión alimenticia, ¿verdad? Bueno, el 11avo, generación de multas, recargos, demás sanciones por el incumplimiento, formalización de cesiones o adjudicación de bienes inmuebles. Cuando no se escritura una adjudicación en disolución de sociedad conyugal o en compensación resarcitoria, pues vamos a tener recargos y multas por la falta de pago de impuestos sobre adquisición de inmuebles, ¿verdad? Y donde no se ha pagado agua y bueno, los derechos por el servicio de suministro de agua y de luz, más bien, de predial, sobre todo, impuesto predial, es otro problema muy grave, ¿no? 12º, ocupación indebida de inmuebles por terceros sin que manifiesten el origen de su posesión. ¿Cuántas veces el excónyuge o el excónyuge ponen ahí a alguna persona o están rentando un inmueble y no lo sabe la otra parte? Pero pues para promover esa ejecución, esa desocupación, tenemos que a veces iniciar 2 o 3 procedimientos, ¿no? 13º, negligente patrocinio jurídico al omitir preparación, promoción y resolución de la ejecución de las consecuencias del divorcio. Normalmente cuando se promueve, así como en ocasiones se dice, bueno, asesoría jurídica gratuita, pues tenemos una falta de responsabilidad por parte del supuesto prestador, que ni siquiera a veces cuenta con cédula profesional, y entonces origina problemas mayores para esa disolución. 14º, inexplicable subsistencia de medidas provisionales que frecuentemente son consentidas e impiden una eficaz liquidación de la sociedad conyugal. Un aumento del monto de la pensión o el debido cumplimiento del pacto sobre convivencias y visitas. Cuando no se promovió la modificación de esas medidas provisionales, pues tenemos bastantes problemas, como la salida del domicilio del cónyuge supuestamente ofensor. Cuando no se acredita la acción, bueno, ¿cómo va a regresar esa persona si incluso ya se posee por terceros ese inmueble? Pobre señor, ya lo dejaron en la calle, todo, no solo lo que duró el procedimiento, sino en consecuencia, para recuperar su posición va a ser sumamente difícil. 15º, bueno, ese es el 15º, como que comentamos. 16º, debe proceder la compensación por pago de adeudos a cargo de la masa común y se omite la liquidación en tiempo razonable. Es decir, tenemos ahí el problema de que no se hace valer un crédito hipotecario con cargo a la masa común, y cuando se adjudica un bien, ese bien hipotecado a uno de los cónyuges, y no se dice nada de la hipoteca, pues es ese cónyuge adjudicatario el que va a resentir el pago de la hipoteca, porque en caso contrario le harán efectivo el crédito. Hemos tenido casos en que algunos, no son los cónyuges o excónyuges, sino los abogados no se percataron de que los inmuebles están hipotecados y así se los adjudicaron. Terrible. 17º, defraudación entre excónyuges al donarse, cederse o traspasarse sus inmuebles para aminorar los bienes comunes o eludir el pago de esa compensación. ¿Qué decimos de la simulación de créditos para promover autoembargos o remates por un tercero para hacer salir bienes que formaban parte del patrimonio común o de uno de los cónyuges cuando había separación de bienes? El 19º, ignorancia del paradero de uno de los cónyuges para notificarle la disolución de la sociedad conyugal o la compensación o modificación de la pensión alimenticia. El cónyuge desapareció y no lo encontramos. Aunque viva en la misma colonia, ya sabemos la dificultad de encontrar un domicilio y deberemos girar oficios allá cuanta autoridad se nos ocurra, ¿verdad? Cambio de domicilio constante por quien ejerce la guardia y custodia para requerir el cumplimiento de los pactos asumidos, es decir, para que le permita al otro cónyuge ver, convivir a los menores. Qué drama es que en esta época de pandemia se deba decir y nos ufanemos de que
se garantice el derecho de convivencia cuando hay acceso a una videoconferencia de los menores con su padre o con su madre. Dramático ahí sostener que eso es un triunfo, ¿no? Vernos por videoconferencia y saludarnos con nuestros hijos, pues es algo impresionante, porque no, el cariño, la afectividad no se cumplen con un llamado telefónico o con un video. Falta títulos acreditantes de la propiedad de inmuebles de los cónyuges para proceder a su división o venta pública. ¿En cuántas ocasiones se dice? Pues es que este inmueble lo obtuve por herencia, por adjudicación por herencia, por el expediente lo mandaron al archivo judicial, nunca lo escrituramos, y pues, ¿qué hacemos, licenciado? Pues hay que sacar ese expediente, y cuando vemos que nada se declaró universales herederos a 2 hijos, pues no se ha promovido la disolución, la liquidación y partición de la herencia. Entonces tenemos que sacar del polvo del archivo ese expediente sucesorio para tener posibilidad de elevar a escritura pública la adjudicación, pagar los recargos, las multas, y después de ello, ahora sí trasladar el dominio al cónyuge para que haya división de cosa común en la disolución sea conyugal. Siguiente, el 22º, y nos faltan unos minutitos, va a haber ahí tiempo para preguntas y respuestas. Ocultamiento de nuevos ingresos para eludir la contribución al pago de alimentos en favor de los hijos o la reducción o cancelación de la pensión alimenticia por el cónyuge acreedor. En ocasiones, el deudor alimentario tiene mayores ingresos. Si se pactó sobre porcentaje de ingresos la pensión, pues debía declararlos. Pero también tenemos que a veces las necesidades alimentarias normalmente tienden a incrementarse y el deudor alimentario lo desconoce. O bien la acreedora o la representante de los acreedores alimentarios pues simula tener mayores gastos, ¿verdad? Y a veces dice, no, pues esta es una pensión alimenticia por 80, 100 mil pesos cuando el deudor gana 50 mil pesos. ¿Qué resentimientos, qué ánimos de venganza, qué vindicta privata, dijeran en los medios alternativos de su solución de controversias? ¿Cómo darse esa conciliación, esa mediación cuando no hay disposición de los cónyuges, ¿verdad? Promoción de controversia del orden familiar para disolución de vínculo matrimonial, pidiendo girar oficios a múltiples dependencias y autoridades. Pero la quiera, es promoción de controversia al orden familiar posterior a la disolución del vínculo matrimonial, reclamando cambio de régimen de convivencia y visitas, o incluso pérdida de patria potestad por incumplimiento de pensión, por malos tratos, etcétera. Entonces ya tenemos ahí otro procedimiento, un tumor que salió posteriormente a la ejecución del divorcio incausado. Asesoramiento como 25º, y ahí vamos a dejar con los casos específicos que encontramos. 25, este es asesoramiento antiético de los abogados, normalmente tanto de la acreedora como del deudor alimentario. Pareciera que son verdaderos enemigos y que en la vida tratan de reivindicarse y de acreditar quiénes tuvieron la razón. Decía Erich Fromm desde 1955, el ser humano tiene una magnífica capacidad de pretender la trascendencia, pero cuando no trasciende construyendo, puede tratar de justificarse destruyendo. Entonces, en el caso, tenemos sin duda que redimensionar esa actitud de los cónyuges y también nosotros como abogados enarbolar altos valores para la práctica de la profesión. Entonces, es necesaria la concurrencia de voluntades y actitudes resilientes de las partes desde la programación del procedimiento, desde la decisión misma de ambos cónyuges de disolver el vínculo, a sabiendas de que los padres no se divorcian de los hijos y de que el divorcio no debe implicar una lejanía de sus vástagos, sino una reconformación de las relaciones personales y familiares. El abogado debe procurar desde el inicio la propuesta de un programa de trabajo para resolver integralmente la problemática. Los clientes tienen el derecho a exigir al abogado
qué es lo que van a hacer no solo sobre el divorcio, sino sobre guarda y custodia, régimen de convivencias y visitas, pensión alimenticia, pensión compensatoria, resarcitoria, pero que sea equitativa, que sea cumplible, que sea satisfactoria a sabiendas que ambos cónyuges tienen el deber de contribuir tanto a los gastos familiares como al sano y normal desarrollo de los menores o de los hijos. El abogado debe agotar las alternativas de mediación y conciliación para procurar convenios en los que las partes estén conscientes de la importancia de su fiel cumplimiento. Tratar de que sea incluso un solo abogado el que patrocine a ambas partes si pueden llegar a un acuerdo de voluntad. El abogado debe detallar específicamente, incluso por escrito ante el cliente, en el programa de trabajo, cuál es la importancia de que los cónyuges o los padres, padre y madre, se concienticen de la importancia de no culparse, de no incriminarse recíprocamente, del desenvolvimiento y de la conclusión del vínculo matrimonial, para encontrar nuevas expectativas en el desarrollo de sus propias personalidades, como de la formación adecuada de sus hijos, que finalmente son la encomienda más grandiosa que puede tener un ser humano. Concebir, engendrar, procrear, criar, educar y formar con grandes valores a los hijos. Pero también el abogado debe puntualizar cuáles son las finalidades de la promoción del divorcio. ¿Qué forma debe revestir la propuesta de convenio? Los tiempos necesarios, la posibilidad de comunicarse con el otro cónyuge e incluso reunirse los dos abogados con los cónyuges para analizar alternativas de acuerdos. ¿Cuáles serán las consecuencias? El impacto de la disolución, los costos tanto personales como emocionales y también los económicos aproximados. Entonces el abogado no es un mero aplicador de normas, un técnico que busca manuales, formatos o machotes para requisitarlos con datos, nombres, fechas, domicilios, fuentes de trabajo, necesidades económicas. No, el abogado tiene una alta encomienda para formarse como un sociólogo del derecho y así cumplir con los altos designios de su profesión. Así nos lo enseñó el gran maestro don Héctor Fix Fierro. Debemos convencernos de que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, deben interpretarse en armonía con nuestros códigos civiles para lograr esas altas finalidades de encontrar el equilibrio, la igualdad real del hombre frente a la mujer, sin abuso de ninguna de las dos partes, pugnando siempre por el sano y normal desarrollo de los hijos. El cliente, por su parte, tiene derecho a que se le acredite la pericia del abogado, incluso sus antecedentes profesionales. Sabemos que en la actualidad, nada más ingresando a la página de la Dirección General de Profesiones, a su dirección, asentamos un nombre y vemos si el abogado cuenta con cédula, y si en vez de ser abogado es administrador o no es nada, no tiene título. Entonces, es sencillo percatarse de la preparación de los antecedentes profesionales y serios de un abogado como prestador responsable de sus servicios jurídicos. Entonces, el diseño del asunto, la estrategia a seguir debe mantener altos valores para la reconformación de las relaciones interpersonales de los cónyuges, que deben seguir teniendo comunicación como padres para entenderse de manera exigible de la educación y desarrollo personal de los hijos. Solo así, nosotros como abogados mediadores, conciliadores y conocedores de nuestras altas finalidades, de lo que la sociedad nos puede exigir, podemos cumplir con nuestra función. De modo que ese espejismo del divorcio express pueda ser
eclipsado por el cumplimiento de funciones de los padres, de los hijos, de los abogados, para también proporcionar un auxilio eficaz a los tribunales. Si ustedes se percatan, hablé poco de los tribunales, de los juzgados, de las salas, porque normalmente cumplen su función, porque tenemos autoridades eficaces, porque el cúmulo de trabajo en ocasiones no les deja resolver con el debido cuidado, y sí, porque pasan a trastocar intereses jurídicos. Pero normalmente nosotros como abogados confiamos en el cumplimiento de las altas responsabilidades de los juzgadores en nuestro país. Por lo menos en el ámbito de los juzgados civiles y familiares, a lo que me he dedicado los últimos 30 años de mi vida, puedo sostener fundadamente que han cumplido con sus funciones. Ojalá sea de su interés, ojalá se despierten inquietudes, dudas, estamos atentos para profundizarlas o para consultar a un abogado que nos la resuelva. Adelante, maestra Molina. Ok, gracias. Pues ante todo aquí le mandan saludos de muchas partes del interior de la República. Alumnos, compañeros y amigos de usted lo mandan saludar. Hay bastantes preguntas. Una de ellas es, ¿cómo se va a resolver esta situación de divorcios con la actual pandemia? Bueno, tenemos el caso de en Estado de Nuevo León, tuvieron desde 2005 el cuidado, la conciencia, la responsabilidad de ir diseñando el tribunal electrónico, de modo que pues tan solo en esta semana, en 15 minutos, se celebró una audiencia en la que virtualmente, así como lo estamos haciendo en este momento, se presentó la demanda digitalizada, se le dio entrada, se ordenó la notificación electrónica al cónyuge y se le dijo, señor, le están demandando el divorcio incausado. ¿Qué manifiesta? Pues manifiesta que esté de acuerdo, no esté de acuerdo, pues lo van a decretar y ya dejarán para después, en ejecución de sentencia, cuestiones sobre, bueno, las medidas provisionales las dictan, pensión alimenticia, guardia y custodia, régimen de convivencias, pero todo lo demás lo resolverán en ejecución de esa resolución. De modo que sí están actuando. En algunos otros casos, bueno, en Estado de México también, en Tamaulipas, tiene un reglamento del primero de junio de 2020 para el Tribunal Electrónico. ¿Qué sucede en nuestra Ciudad de México? Pues tenemos ahí un problema que no implementamos porque el Tribunal Electrónico tiene una instrumentación, estructuración para sustituir las actuaciones tradicionales y el expediente de papel, pues de 5 años de naturalización, todos los expedientes que tenemos ya formados, imaginemos, migrar al expediente electrónico, al procedimiento electrónico es sumamente difícil. Si una de las partes no está de acuerdo, tan sencillo como que lo promueve así, si las formalidades esenciales del procedimiento de los códigos dicen que debe ser por escrito, y entonces me estás violentando el debido proceso. Ni modo, no lo hicimos en tiempo. Nos ganó el espejismo de que todo lo iba a resolver la oralidad y así pasamos desde 2005. Ahora vamos a tener que implementarlo. Entonces, Nuevo León, Estado de México y Tamaulipas los tienen instrumentos. Nosotros todavía no lo prohibimos, no está en nuestro código el Tribunal Electrónico. Por más que se tenga firma electrónica, pues yo quiero ver cómo la promovemos, cómo promovemos ese divorcio incausado en ese procedimiento, pues llanamente. Y con ese ánimo de litigiosidad de tanto las partes como de los abogados, pues van a decir que sigan su procedimiento, ahí se los tumbamos cuando regresemos, ¿no? A actividades normales, por ahí de diciembre, no sé. ¿Alguna otra, maestra Molina? Espero que sí contestar y si no estamos atentos. Claro que sí, gracias. ¿Cómo se actualiza una pensión alimenticia en el caso de que el deudor alimentario no tenga manera de acreditar los ingresos? Más bien ahí es el acreedor alimentario el que afirmando debe probar que hubo aumento en esos ingresos.
aunque no haya aumento en los ingresos, vamos a decir que hay permanencia, pero que las circunstancias anteriores, pues se fijó la pensión de manera a priorística, porque el problema es que el acreedor alimentario desconoce normalmente a cuánto ascienden los gastos. Si les preguntamos a los clientes, oiga señora, ¿cuánto paga usted? ¿Cuánto necesita usted mensualmente para cubrir las necesidades de usted y de sus hijos? ¿A cuánto ascienden? No les saben decir, porque no llevan un registro. Bueno, no hay registro. Nuestra economía funciona en un buen porcentaje a nivel informal y los tianguis en las tiendas de abarrotes no dan facturas. ¿Qué debemos hacer? Pues un estudio socioeconómico por un trabajador social para que, acudiendo a los domicilios de ambos, acudiendo a las fuentes de trabajo de ambos, se cerciore a cuánto ascienden. También, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuotas, obrero sindicales, ingresos que tengan el trabajo con el debido apercibimiento a la empresa, fondos bancarios. La normalidad de los acreedores alimentarios cuando se desconoce, porque también hay personas conscientes que, es más, sin decirles, pagan más, llevan más de lo que se obligaron. Pero algunos otros pues dicen, no, mientras no me exijan, no, y mientras no me acrediten, no, y sucede que no están dados de alta o el compadre les paga por abajo de la mesa, y entonces tendremos el problema. Pero, ¿cuál es? Es una prueba, estudio socioeconómico por un trabajador social, que incluso lo puede practicar la unidad de trabajo social del Tribunal Superior de Justicia, sin costo para los acreedores alimentarios. Vemos aquí algo muy importante, que es el deudor alimentario, el que debiera estar al pendiente de las necesidades de sus acreedores, de sus hijos, o de la señora. Y también la señora concientizarse que si hay una reconformación de la vida familiar, pues es evidente que también de los derechos y obligaciones, y que debe de ayudar en algo, porque también el deudor alimentario se debe alimentar a sí mismo. Entonces, si hubiese una cultura de la legalidad, a mí se me ocurre la instrumentación, era una de las propuestas que se plantearon, instrumentación de cursos, talleres online en la actualidad, que tanto tiempo tienen las personas, para determinar cuál es una conformación como pareja, como padre, como madre, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes de afección también, de ayuda mutua, de contribución a las cargas familiares, e incluso cursos, talleres, programas para la reconformación de las relaciones familiares por divorcio. Antes de promover el divorcio, debieran estar conscientes de todo aquello a lo que deben enfrentarse, pero con actitud resiliente, con proactividad, con optimismo, con solidaridad, con respeto, con cultura cívica, con cultura de la legalidad y con responsabilidad personal y social. ¿Para qué? Para que a los hijos que se dejen a la sociedad sea un legado de productividad, de respeto, de conciencia de que los hijos pueden formar hogares también responsables, no copiar, no aludir, no evocar el ejemplo nefasto que le dejaron los padres, uno al incumplir la pensión y el otro al pedir de más, ¿no? ¿Algo más? Estoy atento. Sí, tenemos más. Tenemos una pregunta donde dicen, ¿debo de seguir pagando pensión alimenticia a mi hija de 18 años que ya tiene un hijo pero no se casó? Pues sí, la hija no tiene modo de solventar las necesidades propias y las de su hijo, es evidente que debe probarse que se dedica a alguna actividad que sea contraria al sano y normal desarrollo de la menor, o que se dedica al ocio, pues para decretar ahí una cesación de pensión alimenticia o una actitud de gratitud frente al deudor alimentario. Lo que debiese hacer, en vez de enfrascarse en un procedimiento en el que se acredite si tiene capacidad económica, aptitud profesional, si está estudiando, si tiene estudios regulares, si está estudiando una especialidad, una maestría, si va a llegar hasta los 25 años, bueno, todo eso puede ahorrárselos incorporando a la hija a una pequeña industria familiar. Los mexicanos somos muy creativos en ese sentido. ¿Por qué no nos llamamos a una
reinserción, un redimensionamiento de esos deberes, es necesario ver a qué se dedica la hija, incorporarle una actividad económica, eso es lo que falta que nos digan. Pero de origen, pues, en caso de que no la tenga, pues debía promover, sobre todo si tiene capacidad económica y aptitud laboral, a qué se dedica la hija, porque pudiese ser una persona con capacidades diferentes, pues tenemos el problema de, va a seguir subsistente esa pensión. ¿Cuál es la actividad de la hija? Eso es lo necesario. Y yo les sugeriría, pues, reinsertarla, porque es no deseable estarse demandando en familia ante tribunales que traen unos problemas más intrincados con familias verdaderamente disfuncionales. Entonces, mejor resolverlo nosotros. Con esa, debe haber resiliencia. Se dice una internalización, no internacionalización. El término internalización es una introspección en las partes de un conflicto para resolverlo de la mejor manera, de una manera amigable, una autocomposición, ¿verdad? Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede tramitar la autorización de un menor salga del país cuando el padre no custodio está desaparecido? Bueno, pues evidentemente debe tratar de encontrársele para notificarle, porque de otra manera se debe probar que se ignora ese domicilio, se girarán oficios a dependencias, autoridades, INE, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Relaciones Exteriores, para acreditar si hay algún domicilio, y en caso de que no, notificarle por edictos, una notificación por edictos para un permiso judicial, una autorización judicial para que el hijo salga del país y se pueda tramitarse ese pasaporte. Pero entonces aquí cobra importancia para nosotros los abogados la investigación privada. Es decir, esa será tan difícil encontrar a una persona cuando algunos víctimas o familiares ofendidos, ofendidos de la víctima de un delito de secuestro, han dado con sus captores. Normalmente el padre o la madre que andan desaparecidos tuvieron vínculo y algún familiar conoce dónde andan. Dicen, no andaba muerto, no estaba muerto, andaba de parranda, ¿verdad? Entonces hay que saber dónde andaba de parranda, ¿no? Claro que sí, gracias. Otra pregunta, ¿cómo tramito un divorcio si mi cónyuge radica en Estados Unidos? Pues también debe buscar con esa buena disposición del excónyuge, tantas veces que viene a buscar a sus familiares o que le otorga a un hermano, a un tío, a un abogado, un poder para actos de pleitos y cobras que lo represente aquí y que comparezca esa persona, porque de otra lo tendría que ser. Si está renuente para el divorcio, ¿qué gana? Si ya no vive con ella, ¿qué gana con tenerla bajo el vínculo matrimonial, verdad? Que hable con su cónyuge, que le diga que lo más conveniente es esa disolución o que venga puede firmar incluso la demanda en papel, todavía no se digitaliza, enviársela por correo ordinario y que se la devuelva, y después de ello, cuando se cite a la ratificación, puede presentar pues, un apoderado o venir él mismo, dependiendo del caso concreto, porque, por ejemplo, si es Estado de México, tenemos el hecho de que el abogado no puede ser mandatario judicial, sino se necesita un apoderado para pleitos y cobranzas que lo represente en juicios tan específicos como autores judiciales, específicamente para disolver el vínculo matrimonial, ratificar toda promoción de la disolución del vínculo matrimonial. Esa es la mejor manera. Okay. Ahora otra, bueno, pues el abogado que podría hacer lo pragmático, sabe que está en Kansas, pero no sabe, no lo ubica, solamente lo ha visto por televisión, ahí, comercial, y se anda escondiendo. Pues ella ignora el domicilio, ¿no? Que manifieste, ignora el domicilio bajo protesta, es decir, ¿verdad? El último fue en tal lado, que solicita oficio de dependencia de autoridades, se agotan esas alternativas y se le emplaza por edictos. ¿Para qué? Dice, imagínense si viviera en Malasia y no quiere dar
no, el consentimiento, la voluntad para el divorcio, pues tremendo, ese procedimiento va a durar 3, 4 años, ¿no? Ok, aquí nos preguntan, ¿está obligado el tribunal a recibir la demanda por oficialía de partes cuando no es su deseo utilizar el expediente electrónico? Depende de el lugar, porque pues obligarlo, por ejemplo, ahorita, simple y llanamente, ¿cómo lo obligamos? Ni promoviendo un amparo porque pues están cerrados. Ciudad de México está cerrado. ¿Cuándo se puede hacer? El 22 de junio empiezan a dar fechas para presentar, o sea, fechas para citas a fin de presentar esas demandas. Creo que promover un amparo, en vez de esperarnos, bueno, podemos nosotros, evidentemente, aguardar a que nos den esa cita. Ahora, sí, las disposiciones del Tribunal Virtual en Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, pues establecen como una posibilidad de que se solicite la formación de expediente electrónico. Incluso tenemos que registrar firma. No es una obligación en la actualidad recurrir a ese procedimiento electrónico porque en caso de que no se obligaran, debiese reformarse desde la Constitución Política y los códigos adjetivos de cada entidad, incluso el federal, cuando se establece toda demanda de presentarse por escrito, ¿sabes? Pues escrito quiere decir en papel, ¿no? Y con tinta, con impresión, sí, pero no nos pueden obligar. La tendencia, por ejemplo, en Costa Rica, tenemos que en Brasil el procedimiento electrónico se establece como obligatorio en sistema electrónico. No hay de otra, pero ahí está ya reformado el sistema. Nos llevan, pues, quizá una década en su práctica. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, si una persona estaba dando pensión alimenticia en forma voluntaria y ahorita ya la dejó de proporcionar, ¿cómo puedo promoverla o solicitarla estando los juzgados cerrados? Bueno, para casos de violencia intrafamiliar y casos urgentes, como pudiese acreditarse, pues es violencia económica el hecho de no proporcionar alimentos. Podría presentarse ahí mismo en el CABI, en el edificio del Búnker, Gabriel Hernández, a la Procuraduría del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, manifestar que se dejó de proporcionar esta pensión alimenticia que implica violencia económica, violencia intrafamiliar, porque pues no se pueden solventar los gastos, y de ahí se le proporciona una cita con los juzgados de guardia. Los juzgados de guardia le van a notificar incluso en estos días, porque hubo acuerdos en ese contexto de emergencia, de asuntos verdaderamente urgentes. Entonces lo puede hacer, que vaya ahí al CABI, en la Procuraduría de Justicia, Fiscalía General de Justicia, ahí donde acudieron los zampones a romper vidrios, que es una verdadera afrenta para nosotros como abogados que una fiscalía sea atacada por vándalos, ¿no? Pero bueno, provocadores, dicen. Ok, aquí hay otra pregunta. Con relación a la situación que tenemos del CABI, y si no me permiten tener las convivencias vía electrónica como lo está proponiendo el tribunal, ¿qué puedo hacer? No le están permitiendo. Bueno, ahí él está como persona que desea ver a sus hijos y no se lo permiten. Pues primero tiene que circunstanciar, sí, porque ahí el problema en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, pues ocurre y lo he constatado personalmente. Si vamos nosotros, incluso con la cónyuge, no nos permiten entrar a los abogados. Si vamos con el cónyuge, se ríen de nosotros. Violencia de género, al revés. Una pregunta. Pero aquí lo importante es hacerlo valer ante el centro mismo de atención a la violencia intrafamiliar, porque debiese dársele atención, aunque entiendo por la forma en que hace la pregunta, que es el varón al que no le permiten esa convivencia familiar. Ahora, hay que ver si estaba fijada desde antes en un centro de convivencia familiar supervisada, porque si se pretende sin un acuerdo previo esa convivencia, pues tiene que promoverse de inicio para que el juez lo determine quizá como medida provisional y posteriormente ya fijar día y hora para la convivencia, ¿no? Entonces pregunta, si tiene el acuerdo del juzgado, bien. En caso, ir al Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, convencerlos de que no es solo para mujeres, sino también para cualquier sujeto de derecho, ¿no? Pues tenemos igualdad. Y en caso que no tenga ese acuerdo, pues tiene que empezar por promoverlo. Incluso, bueno,
la Fiscalía de Atención de Asuntos de lo Familiar pudiese darle cabida, pero ya frente a los días que faltan para quizá una normalización dentro de lo posible, o dicen la nueva normalidad, ¿cuál? Pues muchísimo cuidado. Él puede acudir a partir del 1 de julio a la Fiscalía, o incluso antes, en esta misma semana que iniciará el día 22, puede hacerlo. Tiene expedito su derecho el 1 de julio ya presentar su demanda, sacar cita para presentar su demanda, informando los hechos que reclama, si es que no tiene una medida provisional decretada por juzgado, preparar su demanda para sacar cita y presentarle el 1 de julio, que le fijen régimen con y visitas. ¿Sí? Ok. Gracias, maestro. Otra pregunta. Maestro, manifestó hace unos momentos la situación cuando el domicilio familiar es propiedad de uno de los suegros. Mi pregunta es, ¿qué procede cuando hay voluntad del propietario para que la cónyuge se quede a vivir ahí con las menores? El propietario es el padre del otro cónyuge y no quiere que su hijo se vaya. Cabe destacar que ya existe una denuncia por violencia familiar. Bueno, lo más conveniente, recomendable, sería que primero tenga una medida cautelar en el sentido de prevenir al cónyuge ofensor exhibiendo esa constancia de violencia previa, previniéndole para que se abstenga de causar molestias al otro cónyuge y a sus hijos, e incluso determinando la salida del domicilio conyugal, aunque sea propiedad de su padre. Eso se dilucidará después. Evidentemente, sí, iniciar ese procedimiento por violencia intrafamiliar para la fijación de una pensión alimenticia que comprenda también los gastos de renta de un inmueble. ¿Y esto qué podría significar? Que permanezca la cónyuge con las menores ahí y que salga el ofensor. Y posteriormente, porque es sano, si está viviendo en el domicilio del suegro, pues va a ser una cuestión muy difícil que el ofensor no ande rondando por ahí. Entonces, mejor obtener una pensión en especie para rentar otro inmueble una vez que le decreten esa pensión y salirse de ese domicilio. Sería lo más conveniente. Después de que se fije la pensión alimenticia en su favor, ¿no? Pero sí que obtenga la salida del cónyuge ofensor, aunque la propiedad del inmueble le asista a su padre. Ok. Otra pregunta, maestro. ¿Qué efectos tiene una propuesta de convenio que no es ratificada por una de las partes porque se arrepiente? Bueno, pues aquí entramos ante una situación, un antecedente, un indicio, una verdadera prueba circunstancial que no fue aprobada, consta por escrito, pero no la firmó. Si se arrepintió, se entiende que no la firmó, ¿no? Queda como una mera propuesta no aceptada y no surte efectos jurídicos. No es un acto jurídico, no es un convenio, no hay acuerdo de voluntades. Es decir, es un escrito con una firma solo del proponente y la aceptante no lo firmó, pues no tiene ningún efecto jurídico. Podría, pues, manifestarlo el procedimiento o plantearle en ejercicio de mediación, conciliación, posibilidad de mutuas recíprocas concesiones para que sí le acepte, ¿no? Concientización también de la otra parte, puede estar pidiendo excesivamente, ¿no? Ese es el problema. Ok, maestro. Nos preguntan si existe la sociedad conyugal dentro de un intestado. Sociedad conyugal dentro de un intestado, pero bueno, pues existe y puede hacerse valer si los dos cónyuges ya fallecieron, sucesiones acumuladas, o bien de esa sociedad conyugal, evidentemente, acreditarla para que se respeten esos bienes. Supongo que se refieren al hecho de que fallece uno de los cónyuges, hay una casa, vamos a decir, que le corresponde a la sociedad conyugal, debe presentarse como cónyuge supérstite
el otro cónyuge y manifestar que se le respete, se le reserve, se le proteja ese 50% que le asiste y comparecer como si es un intestado, pues haciendo valer sus derechos y que contará incluso en el mismo porcentaje que los derechos que tiene un hijo. ¿Sí? Pero Claro. los dos procedimientos no pueden hacerse valer juntos, es decir, si se hace valer una disolución, una sociedad conyugal acreditando, pues que con el acta de matrimonio que está subsistente y decir, por existir esta sociedad conyugal, antes de que se adquiriera el inmueble, vengo a hacer valer mis derechos como cónyuge superstite, incluso a los gananciales, y que se respeten, se protejan, y también comparece como coheredera. ¿Algo más, maestra Molina? Sí, hay bastantes, pero creo que el tiempo no nos da para más. No sé si podría hacer otra pregunta más. Claro. Maestra, por la hora nada más tenemos permitido hasta la 1, entonces vamos a tener que cerrar. Muchísimas gracias, doctor. Excelente disertación. Maestra Molina, le agradecemos infinitamente que esté con nosotras. Bienvenida a su colegio y esperemos, ya la tenemos para una plática más adelante de alienación parental, que es su especialidad, ¿verdad, maestra? Nos dará mucho gusto tenerla más adelante. Doctor Gabriel Moreno, pues muchísimas gracias por todo lo que nos da, un buen jalón de orejas, creo yo, para los abogados postulantes. Tenemos que comenzar a pensar distinto y, como bien dice nuestro director, a quien le damos infinitas gracias, pues yo creo que tenemos que comenzar a pensar en una cultura de la paz más que seguir peleando. Lorena Redondo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.